Muy bien, en este video vamos a hablar de herencia. La herencia es la capacidad que tiene un lenguaje de permitirme generar nuevo código a partir de código ya existente sin tener que volver a escribir ese código. O sea, poder definir una clase que está basada en una clase ya existente. A esa clase que vamos a tomar como base para generar nuestra nueva clase, la llamaremos clase padre, y a la clase que será el producto de heredarla a partir de esa clase padre la llamaremos clase hija, o a la clase que tomaremos como base también se le conoce como superclase, y a la clase heredada se le conoce como subclase. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a crear un nuevo proyecto, un proyecto de Java. Y ese proyecto le vamos a colocar herencia. Vamos a decir que nos cree una clase vacía. Y vamos a aprovechar para ver algunas nuevas características del lenguaje. Hasta el momento hemos estado trabajando con todos nuestras clases dentro del único paquete que se nos genera, pero no necesariamente tiene que ser de esa misma manera, ¿sí? Y en este caso, voy a crear un segundo paquete dentro de mi proyecto. Entonces tengo el paquete que me generó el proyecto por omisión, en donde el paquete se llama exactamente igual que el proyecto y tiene la clase que es la que normalmente utilizamos para hacer nuestras pruebas. Entonces, pero ahí mismo, en ese directorio de paquetes fuentes, voy a agregar un nuevo paquete. Un Java Package. Clic derecho, New, o nuevo, Java Package. Y a este nuevo paquete le vamos a colocar aritmética. Aritmética. El ejemplo que vamos a hacer es de las operaciones aritméticas. Vamos a definir una clase base que me contenga todas las características generales de la manipulación de una operación aritmética, y clases específicas que contengan lo diferente de esas operaciones. ¿Ok? Entonces, ya tengo dos paquetes. ¿Sí? El paquete herencia, que fue el que se generó de manera automática, y el paquete aritmética. Dentro de ese paquete aritmética voy a crear mi clase padre, por así llamarlo, o mi clase base, o mi clase, o mi superclase, como le querramos llamar. Entonces, es una clase normal, común y corriente, y le vamos a poner operaciones. Operaciones. O matemáticas, aritmética. Vamos a ponerle matemáticas. Matemáticas. Y en esa clase voy a empezar a definir los miembros que necesito para operar un cálculo aritmético. Digamos que en este caso vamos a mantenerlo de algo simple. Yo voy a necesitar tres variables. Dos para los valores que voy a operar y una tercera variable que contendrá el resultado. Entonces, vamos a mantenernos sencillos, vamos a trabajar con valores enteros, digamos, número uno, y número dos, número dos, resultado. Y voy a necesitar los nombres de los dos términos, ¿verdad? Porque los términos varían de una operación aritmética a la otra, ¿verdad? Por ejemplo, para las sumas son sumando, para la resta son minuendo y sustrayendo, para el producto son multiplicando y multiplicador, y para la división son divisiente y dividendo y divisor. Entonces pueden variar los nombres. Entonces, string
término 1, y le voy a poner un valor por omisión, el término va a ser número 1. Después lo cambiamos si lo estimamos conveniente. Número 1 y también el término 2, que será número 2. ¿Okay? Bien, ¿qué voy a necesitar? Bueno, lo primero que voy a necesitar es un método que me permita leer los números que yo voy a operar. Bueno, entonces voy a definir un método que no me va a devolver datos y que se va a llamar entrada. ¿Y qué va a contener? Pues básicamente me va a decir system.out.print, ingrese el, y en lugar de poner el número como constante, voy a utilizar la variable en la que tengo definido cómo se llaman los términos. Entonces, término 1. ¿Mm? Y como necesito leer datos, pues ya sabemos que para leer datos hemos estado utilizando scanner. Bien. Ahí me lanza el error porque no hemos importado. Ya nosotros sabemos que tenemos que hacer el import, pero también podemos pedirle al editor que lo haga por nosotros. Solo tengo que dar clic derecho y seleccionar la opción Fix Import. Entonces él va a buscar dentro de todas las clases que se llaman scanner y me va a colocar la que él considera que es la que yo ando buscando, pero también si no fuera esa, pues yo pudiera seleccionar entre las otras clases que también se llaman scanner. En este caso sí es la seleccionada y lo único que hago entonces es darle OK. Y él automáticamente hace la importación. Si no, pues vamos nosotros y lo escribimos. Entonces, aquí le decimos que número 1 va a ser igual a leer.next int. ¿Sí? Luego le decimos que system.out.print ingrese el, y utilizamos la variable en la que tenemos almacenado el nombre del término número 2. Y leemos el número 2. ¿Okay? Ya tengo leídos mis dos números. Lo siguiente pues sería un método que me sirva para realizar el cálculo que andamos buscando. Nosotros sabemos que los cálculos van a cambiar dependiendo de la operación, pero yo puedo tomar uno que sea mi cálculo por omisión, por así decirlo. Entonces yo puedo tomar, voy a crear la función o el método cálculo, y el método cálculo básicamente lo que va a llevar es la operación que nosotros queremos hacer, cálculo. Entonces yo digo que el resultado va a ser igual a número 1 más número 2. No quiere decir que siempre va a ser la suma, ¿verdad? Pero vamos a tomar la suma como nuestro valor por omisión. Si hay que cambiarlo, pues ya veremos dónde lo tendremos que cambiar. Pudiéramos también dejarlos en blanco y cambiarlo en cada una de las operaciones, pero creo que más le agrega más valor agregado ya tener un valor, un cálculo por omisión. El, el otro método, bueno, nosotros pudiéramos colocar todo eso dentro de un solo método, pero hay un concepto dentro de la programación que se llama la modularidad, que dice que si yo tengo n cantidad de procesos, en lugar de hacer un solo proceso que los haga todos, yo debería de encontrar la manera de cómo
encontrar las operaciones que son comunes e ir con ellas formando diferentes métodos para que sean más fáciles de escribir, de entender, de modificar, de sobreescribir, como llegará a nuestro caso. Entonces, en lugar de hacer un solo método, por esa razón estoy haciendo tres métodos, uno para la entrada, uno para los cálculos y uno para la salida, para no tener que volver a reescribir todo, sino solo reescribir lo que realmente se necesita modificar. Entonces, voy, salida, le voy a colocar. Obviamente estoy colocando nombres eh, bien básicos, pero no necesariamente, porque las operaciones son básicas, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen que llamarse de esa manera. Y aquí básicamente lo único que vamos a hacer es decir system.out.println. El resultado es, no vamos a, obviamente aquí puede ser una, un, una expresión, un texto tan descriptivo como nosotros querramos. Y en este caso, con esto me es más que suficiente. ¿Ok? Entonces ya tenemos nosotros eh, todos los miembros que necesitamos en nuestra clase, las tres variables para almacenar los datos, los, las variables para contener los nombres de los términos, el método que me va a servir para ingresar los datos, el método para calcularlos y el método para eh, poder darle salida. Entonces ahora nos vamos, ya tenemos nuestra primer clase, la clase matemáticas. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a herencia, ¿sí? Si yo intento definir un método de tipo matemáticas, vamos a ver qué va a ocurrir. Matemáticas M igual a new matemáticas. No me va a lanzar un error. ¿Por qué? Bueno, porque la clase matemáticas se encuentra en un paquete diferente, se encuentra en el paquete aritmética. Entonces, así como yo importo java.util o como importaremos más adelante javax.swing, de igual manera yo tengo que importar los paquetes que hemos escrito, donde están esas clases que contienen la codificación que yo ya tengo lista y que quiero reutilizar. Entonces podemos hacerlo con un import manual o decirle a nuestro editor que nos lo haga. Aquí, fix imports, ya automáticamente él mira, imports aritmética.matemáticas. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con los métodos, con los miembros que definimos en esa variable. ¿Qué pasa cuando yo le doy m punto? No me aparece ninguno de los métodos. Miren, no me aparece ni el número 1, ni el número 2, ni el término 1, ni el término 2, ni el método entrada, ni el método cálculo, ni el método salida. La razón de que ocurra eso es que como se encuentran en paquetes diferentes, ¿sí? Hay algo que se conoce como los modificadores de acceso, que ahorita, aunque no tenemos ninguno escrito, ya hay uno predeterminado que es el default access. Cuando no le escribimos ningún modificador de acceso, lo que le estamos diciendo es que esos miembros que no tienen modificador de acceso solo van a poder ser accesados desde clases que se encuentran dentro del mismo paquete. Probémoslo a ver si es cierto. Vamos a crear aquí una clase. Le vamos a poner a esta clase solo prueba. Y voy a definir aquí una variable de tipo matemáticas. Matemáticas. Mat. Va a ser igual a new. Matemáticas. Y veamos si yo digo mat punto. Vamos a ver, creo que mat una palabra reservada. Entonces m punto. Default. En teoría deberían de aparecer con
con default access. Bueno, pero si no aparece, entonces pasemos al siguiente, que sería el protect. Voy a definir eh, protected. Vamos a ver. Debería, debería de, ya vamos a revisar después. Bueno, vayamos al siguiente. Empecemos para el más básico, que es el public. El public es un método que yo quiero que esté disponible tanto en las clases que pertenecen al mismo método. Vamos a ver. Si no me lo permite, es que algo estoy definiendo mal. M. Punto. Y ya sé que es lo que estoy definiendo mal. Una disculpa. A nivel de clase yo puedo definir variables, pero yo no puedo utilizarla, ¿verdad? Yo tendría que tener un método, public, perdón, void, prueba. O sea, no puedo, dentro de las variables solo las puedo utilizar dentro de un método, ¿verdad? Yo sí las puedo definir a nivel de clase. Entonces vamos a regresar ahí, vamos a quitar el public para que veamos el default access. El default access me debería de permitir m punto, ahí también. Todos los miembros de la clase están disponibles dentro de la misma, dentro de las clases que están en el mismo paquete. Como prueba y matemáticas se encuentran en el mismo paquete, ¿sí? Prueba tiene acceso a todos los miembros. No así herencia. Como herencia se encuentra en otro paquete, yo no tengo acceso a él. ¿Ok? Vamos al siguiente nivel. Ahora sí, vamos al siguiente nivel. Y si yo defino protect, protect todavía siguen siendo solo las clases que están en el paquete o en un subpaquete. En default access solo son los que están en el mismo nivel, pero protect son los que están en el mismo paquete y si hubieran subpaquetes, también los incluye protect, ¿verdad? Es un poco más permisivo. ¿Ok? Todavía en prueba voy a poder tener acceso a esos métodos. M punto, número 1, número 2, ahí sin ningún problema. Pero todavía desde herencia sigo sin tener acceso a ellos. M punto, no hay nada, ¿no? Si yo quiero, y obviamente eso es parte de un concepto que se llama ocultamiento. Ocultamiento es decidir de una clase qué miembros y hacia qué nivel queremos permitir el acceso. Si yo quiero que un miembro de una clase sea accesado desde cualquier parte, desde clases que están dentro del mismo paquete, como también desde clases que están fuera del paquete, entonces yo lo que tengo que hacer es convertirlas en públicas. Public, en este caso, vamos a definir esos primeros, eh, esas variables, vamos a definirlas como públicas para que veamos que las vamos a poder accesar desde las que están en el mismo nivel, pero ahora si me voy a herencia, mire, esos miembros que yo hice públicos, yo también ya tengo acceso ahí. ¿Ok? Ahora bien, y el último de los niveles y el más restrictivo de todos sería el private. El private es un modificador de acceso que me dice que estas clases, estos miembros solo van a poder ser accesados por métodos que pertenezcan a la misma clase, ¿sí? Por ejemplo, note usted que a número 1 yo lo puedo accesar aquí dentro del método entrada,
y también los puedo accesar dentro del método cálculo y si fuera necesario también dentro del método salida. Pero si yo me vengo a la clase herencia, ya no están. Y de hecho, si me voy a la clase prueba, ya no están. Mire, ya número 1, número 2 y resultados ya no aparecen porque yo ya los volví privados. Entonces, privado, protect y public me sirven para poder determinar cuáles miembros quiero que puedan ser accesados desde dentro o desde fuera de la clase. Obviamente no hay una regla, sí hay algunos ciertos lineamientos que nosotros podemos determinar. Por ejemplo, las variables, las variables se recomienda que siempre sean de tipo privada. ¿Para qué? Para que nosotros como desarrolladores de la clase determinemos solo a través de dónde o quiénes van a poder utilizarlo. Y los que se deben volver públicos o protected son los métodos. Entonces, esa es la lógica cuando nosotros, y no todos los métodos, ¿verdad? Obviamente va a depender de para qué sirve cada método. Ahora vamos a ver la razón del por qué las variables no se recomienda que estén públicas. Vamos a colocarlas ahorita públicas, todas las variables y todos los métodos. Solo como, no es lo recomendable, pero solo como una práctica. Vamos a. ¿Qué significa eso? Bueno, que desde herencia yo podría definir una variable tipo mat y decir m punto entrada. Creo que no tengo públicos. Aquí está. Vamos a dar públicos estos también. Solo los términos los vamos a dejar. O incluso vamos a poner público todo, ¿verdad? Para que veamos la razón del por qué no se recomienda que todos los elementos de una clase sean públicos. Vámonos a herencia y yo voy a poder decir m punto entrada, m punto cálculo, m punto salida. ¿Okay? Entonces, si yo lo ejecuto, pues me va a decir, ingresa el número 1, yo puedo decir 10, ingresa el número 2, 15, y me dice que el resultado es 25, ¿verdad? No, está todo correcto. Pero, ¿cuál es el problema de que nosotros dejemos público todo el acceso de la clase? Bueno, que alguien, ya sea eh, intencional o de forma premeditada o de forma sin intención, pudiera decir algo como término 1 igual a dividendo. Y podría yo hacer los cálculos, la salida, pero justo antes de la salida, perdón, sería m punto término 1 igual a dividendo. Y yo podría decir m punto resultado igual a 500. Entonces dice, si yo ejecuto sin importar los datos que yo ingrese, mi programa va a trabajar incorrectamente. Empezando porque ahorita nuestro programa solo está capacitado para hacer sumas, pero me dice que ingrese el dividendo, después que ingrese el número 2 y que el resultado es 500. Entonces pareciera
que nuestro programa está funcionando incorrectamente. Y realmente no es que está funcionando incorrectamente nuestra clase de matemáticas. Lo que pasa es que se manipuló de una manera que no debía manipularse. Entonces, por esa razón es que nosotros cuando desarrollamos una clase tenemos que pensar correctamente qué es lo que vamos a exponer para poder ser manipulado desde otra clase. ¿Verdad? Cuando nosotros eh, tomamos un objeto de Java, no es que nosotros vamos a poder manipular todas las propiedades de ese objeto, ¿verdad? Sí, las propiedades nosotros ni siquiera tenemos acceso, sino que lo que se hace es que si hay una propiedad, si hay una variable, lo que se hace es colocarme un método para que yo pueda, ya sea recuperar el valor de ese método o modificar. Ahí es muy común en Java que existan los métodos set para modificar el valor de una variable o el método get para obtener el valor de una variable. Ya vamos en su momento a aprender a hacerlo nosotros. Entonces, esta es una, aunque pudiera funcionar, es una mala práctica, ¿verdad? Entonces, no se acostumbra. Por definición, las variables deberían de ser privadas. Y los métodos deberían de ser protect y solo algunos muy específicos que nosotros deseamos, pero después de hacer un análisis y un estudio, deberían de ser de tipo público, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros tenemos y nosotros podemos determinar cuál es el orden lógico en que debe de ejecutarse las funcionalidades. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo? Bueno, yo lo puedo hacer a través del constructor. Yo puedo definirle un constructor a esta clase, matemática. Y en ese constructor yo puedo decir que la forma en cómo debe de ejecutarse es eh, primero la entrada, después el cálculo o los cálculos y por último la salida. Ese es el orden en que deberían de realizarse. Entonces, cuando en la variable prueba, acá, yo no tengo acceso o no debería tener acceso a ninguno de los otros métodos. ¿Eh? Entonces, matemática. Entonces, en este caso, el único método que debería ser público es el constructor, para que la clase que lo va a utilizar tenga acceso a poder definir a el, el objeto. ¿No? M no puede hacer nada más. ¿Okay? Entonces, ya cuando nosotros lo ejecutamos, obligatoriamente tiene que seguirse el orden en que nosotros definimos que las cosas tenían que ocurrir. El usuario de la clase, que en este caso es eh, herencia, no puede cambiar el orden en que estos se van a ejecutar, ni puede tener acceso directamente a las variables, sino que solo a través de los métodos que se nos han definido. En este caso yo voy a decir que el número 1 es 10, el número 2 es 20 y el resultado es 30. Ahora bien, pero lo ideal no es que nosotros estemos utilizando la clase base, sino que heredemos nuevas clases a partir de esa clase base. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Yo no debería de estar eh, accesando directamente a la clase base. Esta clase de prueba ya no la necesito, la voy a eliminar. Y miren lo que voy a hacer. Voy a crear una nueva clase. A esta clase le voy a poner como nombre suma. Y lo que voy a hacer para decirle a esa clase que esa clase está relacionada con mi clase aritmética es utilizar la palabra reservada extends. Extend significa hereda de.
o está desarrollada en base a, es una herencia. Entonces, ¿de quién va a heredar suma? Bueno, va a heredar de matemáticas. Y fíjese, ya con solo eso que yo acabo de hacer, ya esta clase, aunque no tiene nada escrito, mire, está completamente vacía, ya es una clase funcional. ¿Por qué? Porque por el hecho de heredar de la clase de matemáticas, automáticamente todos los miembros pasan a formar parte de la clase de una forma virtual. ¿Qué quiere decir? Que aunque físicamente no los vemos, ¿sí? Físicamente no los vemos, esos métodos ahí están disponibles. Si yo definiera, por ejemplo, public void prueba, mire, me reconoce el método de entrada, aunque físicamente nosotros vemos que no existe. Y cualquier método, cualquier miembro de la clase, siempre y cuando, ¿verdad?, sea de tipo protect. Si es privada, pues no la voy a poder ver, porque los miembros privados, digamos en este caso, número uno, número dos y resultado, solo son válidos el, desde la clase misma. Entonces, pero sí el constructor, sí la variable entrada, el método entrada, el método cálculo o el método salida. Entonces, mire, aquí yo lo único que tengo que hacer es decirle que mi variable ya no es de tipo matemática, sino que es de tipo suma. Ujú. Creo que en este caso los que no se heredan son este tiene un constructor, ¿verdad? Sí, aquí tenemos un constructor, entonces los constructores no se heredan. Entonces ese constructor muy probablemente sí lo tengamos que definir nosotros dentro de la clase suma. Pero no es que lo tenemos que volver a escribir, solo lo tenemos que implementar, lo tengo que decir suma. Eso es lo único que tenemos que hacer, ¿sí? Crearle el constructor. Porque recordemos que los constructores por omisión se crean, pero como esta clase ya tiene un constructor físico y los constructores no son miembros de las clases, entonces esos constructores no se heredan. Entonces por eso nosotros aquí creamos el constructor y este constructor lo que va a hacer es mandar a llamar al constructor de la clase padre. Entonces, suma, suma, mm, no, fíjense, el error que estaba cometiendo es que aquí el método la clase que yo había importado era matemáticas, pero como ya no es matemáticas, la clase que vamos a trabajar, sino que la clase que vamos a trabajar es suma, ahí era mi error, entonces no es necesario ni siquiera que importemos, mira, ya lo deshice el método, el constructor, no es necesario. Entonces, el error que estaba cometiendo es que de la clase aritmética, el método que estaba, la clase del paquete aritmética, la clase que estaba importando era matemáticas, pero ya no vamos a trabajar con matemáticas, sino con suma. Entonces, mire, si quieren, para que no se nos vuelva a presentar ese problema, lo que voy a hacer es voy a sustituir el nombre de la clase por asterisco. Asterisco significa importar todas las clases que hay en ese paquete para que no se nos vuelva a presentar ese problema. Entonces aquí tengo suma. Y si yo ejecuto esta clase, ¿ok?, y me dice ingrese el número 1. El número 1 es 10. Ingrese el número 2. Bueno, el número 2 es 20.
y el resultado es 30. Ahora, pero para que encontremos la verdadera utilidad, bueno, ¿y qué pasa si yo ahora quiero hacer restas? Bueno, entonces lo único que tengo que hacer es crear una nueva clase que se llame resta. En el paquete aritmética ya tengo mi clase resta. ¿Y qué le tengo que hacer a esa clase para que sea funcional? Bueno, extenderla de la clase de matemáticas. Y ya con eso, mi clase ya es funcional. Vamos a comprobarlo. Voy a definir, aparte de la clase suma, de la variable suma, una variable resta. Vamos a ver. Probablemente nos va a lanzar no un error, sino que no funcionará correctamente. Ya vamos a ver por qué. Vamos a darle 25 más 10, 35. Y ahora la resta. Vamos a hacer 40. Y a ese 40 le vamos a restar 15. Y me da 55. Ahí tenemos un problema. ¿Y por qué tenemos ese problema? Bueno, muy sencillo. Porque en la operación cálculo nosotros estamos haciendo una suma y no una resta. Y ese problema no se soluciona con que yo cambie la operación. ¿Por qué? Porque entonces lo voy a solucionar para resta, pero ya la suma no me va a funcionar. Entonces lo voy a dejar como estaba. Y la manera pero nosotros sabemos que lo que no nos funciona es este método, pero todo lo demás es funcional. Entonces, en la clase resta, no es que voy a tener que volver a escribir todo la codificación que tenía aquella clase, sino que solo voy a sobreescribir, o sea, a sustituir en esa clase el método que no me está funcionando. Sobreescribir, ustedes se recuerdan, ya habíamos hablado de sobrecarga. Sobrecarga es tener diferentes versiones del mismo método. Ahora, sobreescritura es tener una nueva versión que para esa clase, no para las demás, para esa clase específica, sustituirá a un método de la clase padre. Entonces, ¿a cuál método tenemos que sobreescribir? Bueno, public void cálculo. Ese es el método que tenemos que sobreescribir. Ahora, como yo volví privadas aquellas variables, no voy a tener acceso a ellas, ¿verdad? Entonces, para que nuestro ejemplo no sea tan complejo, le voy a quitar el privado. Después vamos a ver cuál sería el proceso para mantenerlas privadas. Pero en este primer ejercicio no nos vamos a complicar y vamos a quitar, nos vamos a olvidar de los privados en este momento. Y vamos a dejar default access, o sea, para que dentro de la clase aritmética los métodos sean accesados desde cualquier clase. Entonces, seguimos en resta. Y ahora decimos que resultado va a ser igual a número 1 menos número 2. Y ese es todo el cambio que tenemos que hacer. Vamos a ver si es cierto. Entonces aquí tenemos 15 y 12. Me dice que es 27. Ahora vamos a ver la resta si funciona. Vamos a tener 40 y 18. Ya está. Miren, me dice que el resultado es 22. O sea, en esta clase resta, lo único que tuve que hacer fue sobreescribir. O sea, ya para esta clase, todo el resto de la clase va a seguir funcionando exactamente igual que en la clase padre. Pero cuando a través de esta resta hagamos
referencia al cálculo, ya no vamos a utilizar el cálculo que está en la clase padre, sino que vamos a utilizar el cálculo que está en la clase hijo. Entonces, ya no va a sumar número 1 más número 2, sino que va a restarlo. Y si nosotros hacemos el producto, sería exactamente lo mismo. Ya, ya, claro. Y digo yo aquí, producto. Y de igual manera, yo sé que para que esa clase sea funcional, pues lo único que debo hacer es, número 1, extender de matemáticas. Número 2, sobreescribir el método eh, cálculo. Y en este caso yo debo decir que el resultado va a ser igual al número 1 por número 2. ¿Ok? Y ahora vamos a probarlo, ¿no? Así como tenemos uno de suma y uno de resta, vamos a hacer ahora uno de producto. Producto P igual a new producto. ¿Ok? Aquí me dice, me ingresa el número 1, 14, más 9, son 23. Ingresa el número 1, ahora está la resta, sería 45 y menos 65, puse ahí en 23, son 42. Y yo pongo 6 y 7, me da 42 también. Entonces, eso es lo que es la herencia, ¿verdad? Es poder definir nuevas clases que van a utilizar la funcionalidad que ya tenemos y lo único que vamos a tener que ir viendo es qué nuevos métodos. Ahora, nosotros otra ventaja que nosotros tenemos es que si yo tengo y hago una modificación en la clase padre, esta modificación automáticamente afecta a todas las clases hijas. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero ahora, ya tengo este método, pero quiero definir un método en el que yo le pueda cambiar el nombre a los términos. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Definir un constructor diferente. Como ya vimos en el tema de constructores, una clase puede tener la cantidad de constructores que nosotros querramos y vamos a, vamos a utilizar el que sea más conveniente para nosotros, ¿verdad? No, si con un solo constructor nosotros eh, resolvemos todo el problema, pues ahí así lo dejamos, ¿verdad? Pero ocurre que a veces nosotros necesitamos múltiples constructores, ¿verdad? Digamos, voy a tomar como base este constructor, ¿ok? Obviamente aquí no me permite, me dice que es un error porque los dos constructores tienen los mismos, tienen el mismo nombre y la misma firma. Entonces lo que voy a hacer es que este constructor me va a permitir enviarle los nombres que yo quiero que tengan esos términos. ¿Ok? Entonces, aquí digo que string nombre 1 y string nombre 2. Y justo antes de hacer el cálculo, entonces yo le digo que término 1 va a ser igual a nombre 1 y que término 2 va a ser igual a
nombre 2. Ahí está. Ahora, pero el hecho que yo tenga un nuevo constructor no quiere decir que yo tengo que implementarlo en todas las clases. De hecho, si yo lo dejo así, aún con este nuevo constructor, mis clases siguen siendo funcionales. Vamos a ejecutarlo. Fíjense, voy a agregar el constructor, pero no le voy a hacer ningún cambio para que veamos que hay constructores que nosotros los podemos colocar porque creemos que serán útiles, pero al final terminan sin serlo, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener un constructor y que nadie lo utilice. En este caso, a este constructor nadie lo está utilizando. Entonces, si volvemos a hacer las pruebas, pues siguen siendo las mismas. 14 y 12 son 26. 87 y 70 da 17. Y 5 y 9 dan 45. Ahora, pero ¿qué pasa si yo sí quiero en algún, y no en todos, sino en algunos casos, yo quiero cambiar el constructor que se está utilizando en la clase heredada, digamos en resta? Yo quiero que cuando se esté haciendo uso de la clase resta, en lugar de decir número uno y número dos, me diga minuendo y sustrayendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como ya tengo este constructor, lo que voy a hacer es crear un constructor dentro de la clase resta que lo utilice. Entonces, yo voy a implementar public resta. ¿Sí? Porque recordemos que un constructor tiene que llamarse igual que la clase, ¿verdad? Ahora, en este constructor, si yo lo dejo así, este constructor va a utilizar el constructor que tiene igual número de parámetros en la clase padre, pero yo quiero que este constructor utilice el nuevo que acabamos de definir. Entonces, para cambiar qué constructor la clase heredada va a invocar de la clase padre, entonces nosotros utilizamos la palabra reservada, el comando super. Super significa hacer referencia a un constructor diferente o hacer referencia a un constructor específico. Entonces yo quiero decirle que voy a hacer referencia a este constructor. ¿Y este constructor qué valores espera? Bueno, espera dos nombres de términos. Bueno, entonces yo le digo que voy a utilizar y el primer nombre va a ser minuendo y el segundo nombre va a ser sustrayendo. Ahora, lo importante aquí que quiero que notemos que un cambio efectuado en la clase padre afecta a todas las clases hijas. Que yo utilice eso que nuevo que acabo de hacer va a depender de mí, pero automáticamente afecta a todas las clases hijas. Entonces, en ese caso tenemos que tener cuidado. Ya vamos a ver una cosa que lo afecte completamente. Vamos a ver. Vamos a ejecutar. Mire, aquí lo único que hice fue crear un constructor vacío, porque no, yo sé cómo se llaman los términos, no tengo que preguntárselos al usuario, entonces implemento un constructor vacío, pero pudiera ser cualquier constructor que usted quiera. En este caso, el que me sirve a mí es el constructor vacío y le digo que de la clase padre no quiero, no, por omisión, él ejecutaría el constructor vacío, pero yo le digo, no me ejecute el constructor vacío, sino que ejecúteme el constructor que recibe dos strings. Entonces, vamos a ver qué efecto tiene eso sobre mi programa. Cuando lo ejecuto en la primera operación me dice, ingresa el número uno. Bueno, 15 y 24. Me da como resultado 39. Ahora, mire, en la segunda operación ya no me dice ingresa el número uno, sino que me dice ingresa el minuendo. Bueno, el minuendo es 48. Ingresa el sustrayendo. El sustrayendo es 36. Y el resultado es 12. Y número uno, pues 7. Y número 2 es 8. Si yo quiero también cambiarle los nombres a los productos, pues lo que tengo que hacer es implementar también ese método, ese constructor. Public producto. Y ese public producto, ese constructor lo que va a hacer es llamar
constructor padre y decir que este es multiplicando y el otro método es el multiplicador. De ahí, fíjese cómo estas cosas nuevas que nosotros agregamos en las clases hija interactúan con lo previo que ya nosotros teníamos en las clases padres, ¿verdad? Es muy interesante la manera en cómo esto trabaja. Aquí tenemos 14 y 22, como resultado 36. Ahora me dice minuendo, 87, 74. Y ahora me dice el multiplicando, 6, el multiplicador 9, me da 54. Ahora, ¿y qué pasa? Aquí es donde les digo que tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasa si yo modifico algo específico de la clase padre? Bueno, entonces, digamos, si yo agrego, y no vamos a modificar algo de la lógica, pero sí algo aquí, por ejemplo, el resultado de la operación aritmética. Fíjense bien, como yo acabo de hacer esta modificación en la clase padre, eso automáticamente se va a reflejar en todas las clases hijo. Vamos a comprobarlo a ver si es cierto. Vamos a ver, 30 y 40. Miren, el resultado de la operación aritmética es ya automáticamente, sin que yo haya hecho nada en las clases de suma o resta o producto, ya ese cambio que ocurrió en la, en la clase padre automáticamente se ve reflejado. Ingresa el minuendo 43, estoy sustrayendo 28. ¿eh? El resultado de la operación aritmética es tanto, 10 y 45, el resultado es 450. Ahí está. Entonces, ya vemos cómo funciona la herencia, ¿verdad? La herencia. En la clase padre, yo tengo que colocar toda aquella programación que es genérica, que yo puedo reutilizar eh, en otros, en otras clases. Siempre tratamos de ir definiendo conceptos bien genéricos, ¿sí? Que vean, yo no le puse directamente el sustrayendo y el minuendo, porque ya desde ahí yo ya estoy pensando en la resta, ¿verdad? Pero como tengo que pensar de una manera más genérica, entonces por eso utilicé los términos número 1 y número 2, porque eso me sirve para cualquier operación que yo pueda hacer. Ya, cuando yo quiero modificar, entonces, lo que es en la clase padre es lo que es en general, lo que es común para todas las clases que yo pretendo desarrollar. Ya en las clases hijo se coloca lo específico, lo que diferencia a esa clase del resto de las clases que puedan heredar de esa clase padre. Entonces, esa es la manera en cómo funciona la herencia y pudieron notar ustedes la ventaja. Miren aquí, la clase suma no tiene ni una tan sola línea de código y es completamente funcional. ¿sí? La clase resta, pues solo implementa los métodos que la diferencian a ella del resto de las clases y así sucesivamente. Y obviamente esto porque es un ejercicio muy pequeño, pero entre más grande sea la, la lógica, ¿sí? Eh, mayor será el beneficio que usted va a obtener en el hecho de, no solo en el hecho de poder generar nuevos códigos, sino en el hecho de que cuando se le presenta una modificación, usted no tenga que ir a modificar clase por clase, sino que usted va y hace directamente la modificación en la clase padre. Incluso no necesariamente usted puede mantener solo herencia de la clase A la clase B. Puede ser que usted tenga a múltiples niveles, para que usted tenga la clase A y la clase B herede de la clase A.
Pero la clase C ya no hereda de la clase A, sino que hereda de la clase B. Entonces usted va volviendo mucho más especializadas esas clases. Por lo tanto, obviamente, la lógica que usted va a aplicar tiene que ser bien estructurada para que sacarle provecho a la herencia. La herencia es un concepto que es muy utilizado, que obtiene cuando usted programa en .NET. En .NET se utiliza increíblemente la herencia. Si no la utilizamos, estamos desperdiciando una herramienta muy, muy útil, ¿verdad? Por eso es importante que conozcamos y aprendamos a manejar lo que es la herencia. Bien, en este video eso es todo lo que vamos a ver. Nos vemos en el siguiente video.